En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el Catecismo de San Pío X que estamos haciendo. Habíamos dejado ayer en la pregunta 457. Estamos en el octavo mandamiento y la pregunta dice: ¿qué es mentira? La respuesta dice: mentira es un pecado que consiste en asegurar como verdadero o falso, con palabras o con obras, lo que no se tiene por tal. También otra forma de definir a la mentira es la locución contra la propia mente, es decir, yo tengo en mente una cosa y digo lo opuesto a esa cosa. Esa es la mentira propiamente. Cuando no se da esa locución contra la propia mente, lo que hay es un error. Si uno dijo algo creyendo que era verdadero, pero no era, pero uno pensaba que sí, no hay mentira, hubo un error, una equivocación y por tanto no hay un pecado. En todo caso habrá que hacer la rectificación necesaria, si fuera el caso, pero no hay un pecado. Pecado es cuando yo sé que es blanco, pero digo que es negro. Ahí es donde estoy pecando, estoy mintiendo, porque estoy hablando contra mi propia mente, contra lo que yo sé. Y es muy interesante que el Catecismo dice que no solamente es con palabras, sino también con obras, evidentemente. Uno puede mentir también con las obras. Por ejemplo, un trabajador, un obrero, que simula que está trabajando cuando le pone el ojo encima se me fue la palabra, el que le paga, el que lo contrató, y le pone el ojo encima y hace como que estoy trabajando y cuando me ve no, en realidad en ese sentido es una mentira, estaría pecando de mentira. Entonces tener eso en cuenta, no solamente con palabras, sino también con obras se puede mentir, con los gestos de la cara, por supuesto, no así con la cabeza, evidentemente sería una mentira también. Siguiente pregunta, dice la 458. ¿De cuántas especies es la mentira? La mentira es de 3 especies, es decir, se divide en 3. Dice el Catecismo: jocosa, oficiosa y dañosa, o perniciosa también se llama. Veamos ahora qué nos dice el Catecismo de cada una. La siguiente pregunta, la 459, dice: ¿qué es la mentira jocosa? Mentira jocosa es aquella con que se miente por burla o juego y sin perjuicio de nadie, dice el Catecismo. Una mentira que se hace por burla, tal vez para burlarme, engañar al de enfrente y después reírme como me creíste esa cosa que te dije, mentir por burla, o en juego. Como si alguien, digamos un ejemplo, esto sería alguien que dijera una historia falsa, pero presentándola como verdadera, precisamente. Digamos, allí estaría propiamente la mentira del pecado, no que uno haga una especie de pequeño chiste y luego queda claro que no es así o que era una broma. No, sino que uno haga toda una historia, algo, pero presentándolo como verdadero, precisamente con esa intención de engañar al prójimo, que crea que eso que es falso es verdadero. Así es donde está propiamente la mentira. Yo una vez conocí un caso, una persona que hizo eso una vez, increíble, toda una mentira que armó y después cuando uno lo increpó, no, es que era broma, estaba jugando, me dice, pues, bueno, entonces eso sería un pecado, una mentira. Si se hace con esa intención de no hacer ningún daño, sino simplemente hacer una especie de burla, broma o juego, no habría, digamos, sería un pecado, pero igual habría un engaño, y si hay propiamente esa falsedad, hay un pecado por el engaño que se da al prójimo, con eso uno dice. La siguiente pregunta, la 460, ¿qué es la mentira oficiosa? Dice: mentira oficiosa es la afirmación de una falsedad por el propio o ajeno provecho sin perjuicio de tercero. Es decir, cuando uno miente por propio interés, para sacar alguna ventaja o evitar algún mal. ¿Cuántas veces no ocurre? Con los chicos, los hijos, mienten diciendo que les fue bien en la escuela o que se hicieron las tareas para evitar el castigo. Es sin perjuicio de tercero su mentira, lo hacen para evitar en ese sentido un mal. ¿Cuántas mentiras no hay en este sentido? O para sacar provechos, como dice el Catecismo. La siguiente pregunta dice la 461, ¿qué es la mentira dañosa? Mentira dañosa es afirmar una cosa falsa con perjuicio de tercero. En los primeros 2 casos que vimos, la mentira jocosa y la mentira oficiosa, no hay daño de un tercero, o sea, no se daña a nadie. En cambio, la mentira dañosa, pues se llama precisamente dañosa, o también perniciosa, hay un daño de un tercero. O sea, con eso falso que yo afirmo, daño a mi prójimo, a algún prójimo. Si la falsedad de lo que digo recae sobre el prójimo mismo que estoy dañando, estamos entonces en la calumnia, que hemos dicho el día de ayer, decir cosas falsas de nuestro prójimo.
Si la cosa falsa que digo no recae sobre él directamente, pero indirectamente lo afecta, y yo soy consciente de eso, sé que cabe esa posibilidad, por supuesto que peco. Y de hecho el pecado podría ser grave, porque es un pecado mortal si el daño que se le sigue a mi prójimo es grave. Pongamos un ejemplo. Alguien que miente, tal vez en el trabajo, algo ocurrió, algo hizo mal, y miente, yo no fui. Entonces hay que buscar otro culpable y terminan agarrando a alguien más que no fue, y por esa mi mentira, él perdió el trabajo, o lo sancionaron fuertemente o gravemente. Yo sería responsable de Dios, porque mi mentira fue en perjuicio de él. Y como decimos, si ese daño fue grave, habría un pecado grave. Evidentemente más si uno se daba cuenta, que uno normalmente va a sospechar, si no soy yo van a buscar a alguien más. Y en cualquier otro caso parecido, siempre que hay una mentira que uno diga y que produzca un daño en otro, eso se llama grave, la mentira dañosa, y como decimos hay que estar muy pendientes porque si el daño que se diga al prójimo es grave, hay un pecado grave, es un pecado mortal y se hace con la plena advertencia y conciencia. La siguiente pregunta, la 462, dice: ¿es lícito mentir alguna vez? ¿Alguna vez podemos mentir? Por ejemplo, para salvar nuestra propia vida, o salvar la vida del prójimo, o evitar un mal gravísimo. Dice la respuesta: jamás es lícito mentir, ni por juego, ni por interés propio o ajeno, por ser cosa mala en sí misma. Muy importante, mentir es malo en sí mismo, no porque esté prohibido, sino por la naturaleza misma de las cosas, porque Dios a la palabra, o más genéricamente a las formas de expresarnos, como decíamos también con obras, uno puede mentir. La naturaleza, digamos, el fin que ha dado Dios a la palabra, cualquier forma de expresarnos, las expresiones, es transmitir las ideas que tenemos, precisamente lo que hay en nuestra cabeza. Y por eso precisamente la mentira se llama la locución contra la propia mente, diciendo contra lo que yo tengo acá metido. Yo tengo metido que es blanco y digo negro, es una mentira. Entonces por eso es que es algo en sí mismo malo mentir, porque va contra la naturaleza misma del hablar, de la expresión, el fin que Dios le puso, que es, digamos, valga la redundancia, expresar lo que tengo por dentro, en mi mente. Y por eso es malo en sí mismo, y por eso uno jamás puede mentir, ni siquiera para evitar la propia muerte, salvar a la propia muerte, ni para evitar la tercera guerra mundial. Uno podría mentir, uno haría un pecado si uno lo hiciera, sería un pecado. Muy importante tener eso en cuenta, por desgracia, por las malas costumbres que adquirimos, solemos mentir sin mucho problema, cuando vemos que la mentira oficiosa que veíamos, para evitar un mal o sacar algún provecho, sin ningún problema, decir mentiras. Entonces, mentiras piadosas, ¿no? Muchas veces entre comillas que les dicen, que son mentiras, por supuesto, pecados. Un buen católico, con la gracia de Dios, debe de nunca mentir, jamás debe mentir. En todo caso, siempre decir la verdad, o saber que es cierto que a veces uno le pueden hacer preguntas impertinentes y no está obligado a decir todo lo que uno piensa o tiene en mente. Bueno, saberlo de muy buena manera en algunos casos, no quiero tocar el tema, o ver cómo uno, por decir así, lo esquiva. De verdad que no hay que responder a todo en ese sentido, pero no mentir, es la solución, digamos, solución fácil, pero una solución que tiene pecado, es decir, ofensa a Dios. Nunca olvidemos eso, bien metido en la cabeza. Si miento, digo esa mentirita para evitarme ese disgusto o lo que fuere, pero la digo, ofendo a Dios y cometo un pecado, y el purgatorio va a tener que pagar. Nunca olvidemos que los pecados veniales, nos hacemos con una idea como que, bueno, como no me merezco el infierno, eso no mayor problema, pero después en el purgatorio siempre ahí nos vamos a chicharrar, digamos, para purgar todas las mentirillas piadosas o semejantes que tenemos muchas la mala costumbre de decir y repetir sin ningún problema, sin ningún escrúpulo. En todo caso, dejamos allí por hoy y continuaremos mediante el día de mañana viendo qué más nos enseña el catecismo sobre la mentira. Ave María Purísima, sin pecado concebido, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.